Buenos días, ya, muy bien. Para esta segunda clase, de la misma manera, se van a ir agregando en el chat para que registremos la asistencia. Permítanme un momentito hasta que conecte. Ahora sí, vamos a seguir con la clase. Entonces, como les decía, hay ciertas enfermedades virales que pueden terminar detonando la enfermedad. Estos pueden ser simples resfriados, infecciones intestinales. Entonces, se ha visto que en algunas personas pueden incluso desencadenarse la enfermedad después de una recaída. Uno de los virus que por alguna razón tiene un factor de detonar esta enfermedad importante es el virus del Epstein-Barr. ¿Sí? Así que se ha logrado ver que tiene una asociación temporal entre el inicio del lupus y la ocurrencia de una infección del virus. El otro elemento que hay que considerar y que incluso está dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad es la radiación ultravioleta, donde las personas crean una intolerancia hacia los rayos ultrasolares. Entonces, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial porque se ha visto que podría tratarse de una alergia al sol, ¿verdad? U otro tipo de patologías, entonces hay que diferenciar. Pero aquí lo que más llama la atención es que las personas que se exponen a los rayos ultravioletas de lámparas o de sol empiezan a tener ciertas lesiones en el cuerpo. ¿Listo? Las manifestaciones clínicas son tan inespecíficas. Vamos a ver en estas clases prácticas algunos testimonios donde indican que de repente las personas empiezan a tener en general un cansancio, una debilidad, dolores, fiebres, pero son cosas tan inespecíficas al principio que uno no sabe qué es lo que está pasando. Pues ustedes, por ejemplo, cuando tienen una fiebre, no piensan en un lupus, ¿cierto? Lo primero que hacen es pensar, me estoy enfermando de algo, seguro me voy a resfriar o algo me ha caído mal. Entonces son manifestaciones bastante
inespecíficas, pero la mayoría concuerda con que van apareciendo. Vamos a ver que van a haber procesos inflamatorios que van a alterar la piel, la mucosa, articulaciones, riñones, corazón, cerebro y ocasionalmente el tracto gastrointestinal. Aquí están los criterios del diagnóstico para el lupus. Fíjense que son bastantes las manifestaciones. Aquí no está la fiebre, no está el dolor corporal, por ejemplo, porque no son tan relevantes. Esta es una clasificación de 11 criterios para identificar o sospechar en una persona el lupus. Vamos a ver, ustedes también lo van a ver, que a nivel de medicina, en muchas enfermedades, se utilizan los criterios diagnósticos. Esto es porque hay ciertas enfermedades que no son tan fáciles de diagnosticar, pero bajo estos criterios se hace una clasificación. Por ejemplo, hay criterios mayores y criterios menores, e incluso pueden haber criterios epidemiológicos. Entonces, la sumativa de criterios nos puede confirmar un diagnóstico. Por ejemplo, puedo tener como criterio mayor el exantema malar, ya tengo uno. Puedo tener una artritis, dos criterios mayores. La fotosensibilidad, tres criterios mayores. A eso le puedo sumar, por ejemplo, una fiebre como criterio menor, un dolor corporal, un criterio menor. Entonces, la suma de tres mayores más dos menores me confirma el diagnóstico, para que tengan un ejemplo, ¿no? Varía mucho. Perdón, a eso le puedo sumar, por ejemplo, un criterio epidemiológico. En otras enfermedades, por ejemplo, por la prevalencia de enfermedades en ciertas zonas, si la persona ha estado en ese lugar, es un criterio de importancia. Entonces, esos criterios nos ayudan a dirigir nuestro diagnóstico porque, como pueden ver, no son tan específicas para ciertas patologías. O puedes pensar en tantas y, como les dije, a veces los resultados del laboratorio no son tan relevantes para el diagnóstico o tardan en aparecer. Vamos analizando a ver estos criterios. Aquí tenemos el primer criterio que es el exantema malar, ¿verdad? Exantema o eritema malar en forma de alas de mariposa que afecta las mejillas, puede pasar por el puente nasal, en algunas personas afecta un poco la frente y en otras no. Pero lo que más resalta es el eritema de las eminencias malares y que tiene que respetar los pliegues nasolabiales, ¿sí? El exantema discoide. Estas van a ser placas eritematosas elevadas con descamación. Eritematosas, eso quiere decir que tienen un enrojecimiento alrededor, pero también van a tener un- una descamación de la lesión. Entonces hay que diferenciar, por ejemplo, de una psoriasis. En la psoriasis no suele ser prevalente el eritema, pero fíjense, este tipo de alteración del exantema discoide puede producir daños a nivel de los folículos pilosos, puede producir tapones foliculares, debido a eso también hay una caída del pelo, ¿sí? Y como suelen ser profundas, terminan desarrollando cicatrización atrófica en las lesiones antiguas. Otro criterio es la fotosensibilidad. Es un exantema como resultado de una reacción por la exposición a la luz solar y el paciente ya te dice, salgo al sol y me empiezan a aparecer lesiones, pero aquí las lesiones se dan únicamente en las zonas donde ha habido exposición al sol, no aparecen en el resto del cuerpo que estaba cubierto. Úlceras orales. Este es un dato importante porque no es perceptible por el paciente, pero sí es el médico el que lo va a buscar, porque cuando ustedes hagan una revisión de la cavidad oral, con un bajalenguas y una linterna, van a evidenciar que el paciente tiene unas úlceras orales o incluso nasofaringias, pero no son dolorosas. Normalmente ustedes alguna vez cuando han tenido una afta, duele mucho, ¿verdad?
no puedes comer, no puedes cepillarte, duele incluso hasta en el momento de hablar, pero estas personas van a manifestar que no, nunca les ha molestado, ni siquiera sabían de la presencia de estas lesiones, así que estas son observadas únicamente por un médico cuando hace la revisión. Lo otro es la artritis. Las artritis no suelen ser erosivas, pero el proceso inflamatorio sí va a ser perceptible, producen mucho dolor, puede afectar dos o más articulaciones en diferentes partes del cuerpo. Se caracterizan por el dolor, la tumefacción e incluso en algunos casos puede llegar a desarrollar derrames. Tenemos la serositis. Aquí hay un proceso inflamatorio a nivel de las membranas de recubrimiento de los órganos. Entonces, los órganos que más se mueven, que tienen más movimiento, son el corazón y el pulmón. Es en estos órganos que va a producir un proceso inflamatorio con derrame, ¿sí? Así que se puede dar una pleuritis, va a ser diagnosticada a través de una anamnesis, donde el paciente indica tener un dolor a nivel de los pulmones. A la auscultación vamos a escuchar el roce de las membranas y el paciente puede tener signos de derrame pleural. Lo mismo va a ocurrir en el corazón. Pueden tener molestias cardíacas los pacientes. Se va a demostrar a través de un electrocardiograma. Va a haber un roce o signo de derrame pericárdico. La otra patología que es muy importante y que incluso puede llegar a ser causa de muerte de los pacientes en lupus, ¿sí? Es la patología, perdón, la patología renal. Aquí, esta se va a manifestar a través de una proteinuria persistente mayor a 0,5 gramos por decilitro o mayor a 3 si no se realiza cuantificación. Em, lo malo es que este tipo de alteración es silenciosa porque nosotros no vamos a ver ni oler las proteinurias en orina. Las personas no se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que más les llama la atención cuando hay un problema renal? Cuando les duele el riñón o cuando ven que sus micciones han cambiado de color y olor. Entonces, como la proteinuria no se suele ver, no es identificable fácilmente para el paciente, entonces sigue evolucionando y cuando nos damos cuenta, a veces el riñón ya está seriamente dañado. A nivel de exámenes de orina se pueden encontrar moldes celulares, prácticamente sería el paso de los eritrocitos, hemoglobinas granulares o tubulares mixtos hacia los túbulos renales y en la excreción en la micción se van a ver esos cilindros hemáticos. Otra alteración que se puede dar en las personas con lupus es las convulsiones o la psicosis. Estas convulsiones se dan sin fármacos o trastornos metabólicos. El paciente tampoco tiene este tipo de antecedentes. Entonces, pueden empezar a convulsionar. La psicosis. Aquí tampoco hay un antecedente de que utilicen fármacos o tengan trastornos metabólicos que sean los cuales están desarrollando una psicosis. En la psicosis nosotros vamos a ver cambios conductuales del paciente donde va a empezar a cambiar su conducta, sus ideas. El paciente puede empezar a tener ciertos pensamientos en los que cree que alguien quiere hacerle daño o que lo quieren matar o que lo quieren, no sé, secuestrar. Entonces, crea ambientes irreales a la realidad, ¿sí? Otro dato importante es el trastorno hematológico. Aquí todos los elementos sanguíneos empiezan a caer. Anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ¿sí? Entonces, esto es lo más llamativo. Que si una persona empieza a ver un descenso de sus elementos sanguíneos, sí es un dato bastante importante para sospechar o diagnosticar esta enfermedad. El otro es el trastorno inmunitario, donde se forman anticuerpos anti-ADNs
frente a ADNs naturales o títulos anómalos. También vamos a ver que se pueden formar anticuerpos frente a antígenos nucleares. Vamos a ver anticuerpos antifosfolipídicos basados en la concentración anómala de las IgG y las IgM de los anticardiolipídicos. También vamos a ver que estas personas pueden tener una prueba positiva del anticoagulante lúpico. Este sería un tipo de prueba bastante específico para diagnosticar la enfermedad. Em, Hay un dato que es bastante importante, fíjense, puede haber una falsa prueba, o sea, un falso positivo contra sífilis, pero ustedes le hacen el cultivo al paciente y no va a tener treponemas pálido. Entonces, que salga una prueba positiva para sífilis es una prueba bastante interesante y predictiva para el lupus, ¿sí? También tenemos los anticuerpos antinucleares, estos anticuerpos ANAS, que también pueden ir apareciendo y ser un método diagnóstico para el lupus. Y este tipo de anticuerpos son también bastante predictivos para el diagnóstico. Fíjense, aquí tenemos lesiones dérmicas que pueden aparecer en las regiones en el que la persona ha estado expuesta al sol. Noten que no es cualquier lesión, tampoco va a pasar desapercibida. Pueden producir caída del cabello, del pelo, porque si la persona camina bajo el sol, también puede producir esta alteración en el cuero cabelludo. En general, las pacientes van a tener una debilidad, fatiga, malestar. Ellos manifiestan que de repente no tenían fuerzas, como si hubieran corrido una maratón, no pueden ni levantarse a veces de la cama. Son enfermedades bastante discapacitantes porque a la larga ellos van a tener diferentes aspectos en la evolución de su enfermedad porque a veces hasta pierden el trabajo. Son personas que debido a las molestias ya no pueden desempeñarse normalmente en sus actividades. Incluso crean una dependencia familiar para que los asistan y los ayuden. Y como les dije en las primeras fases, no es detectable, así que a veces pasan por la discriminación del personal de salud porque creen que son personas con enfermedades psicosomáticas donde ellas se están inventando la enfermedad y sin embargo eh, son ellos los que sufren las molestias. Entonces hay muchos, muchos cambios, ¿sí? Tenemos ciertas manifestaciones específicas al lupus a nivel dérmico. Hay una clasificación donde tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, que puede ser local o generalizado. Puede ser un lupus eritematoso cutáneo subagudo que tiene forma anular o papuloescamosa. El lupus eritematoso cutáneo crónico, que puede manifestarse eh, como un lupus eritematoso discoide, localizado, generalizado, incluso tipo Sabañón. No sé qué le pasó a mi diapositiva. Bueno, continuamos. Las lesiones, entonces, las primeras que suelen aparecer son estos eritemas malares en alas de mariposa y les voy a preguntar así. Esta es la más llamativa, pero también desaparece. No dura mucho tiempo. Aparece además en las primeras fases. Así que cuando ustedes tengan un paciente, pregunten, ¿en algún momento, hace mucho tiempo, usted ha presentado una lesión a nivel del rostro que ha afectado a las mejillas? Van a ver que la mayoría de las personas sí va a tener este dato de forma anticipada. Hay algunas personas que no la han presentado, son muy raras. Podemos atrevernos a decir que un 90-95% de las personas sí la va a desarrollar. Las lesiones subagudas, aquí vamos a ver que estas lesiones van a aparecer por diferentes factores. Entre ellos está después de exponerse a la luz solar
o después de que utilizan diferentes fármacos. Permítanme, voy a salir de la diapositiva para mostrarles bien la imagen. No sé por qué se ha borrado aquí. Un segundito, vamos a buscar la imagen. Espérenme un momento, enseguida vamos a seguir continuando. Debería mostrarles una imagen donde se puede evidenciar las lesiones anulares. Es importante que les muestre esto porque eh, esto va a permitir que puedan reconocer la lesión y, ¿dónde está? Se den cuenta del tipo de manifestación que se va a dar. Ahora sí, aquí estamos. Aquí está. Fíjense, noten en la imagen el tipo de lesión. Cuando dice anular, son lesiones redondeadas. Eritematosas, fíjense el enrojecimiento. Y además, papuloescamosas. Vean, presenta como un engrosamiento que desescama en la parte central. Este tipo de lesiones, por ejemplo, si ustedes ven una lesión redondeada que les aparece, ¿en qué pensarían? Hasta sus mamás. Ah, tienes una lesión redondeada en la piel, seguramente tienes hongos, ¿verdad? Es lo que la mayoría de las personas pensarían, porque los hongos sí tienen este tipo de presentación, pero ustedes le van a poner cremas de hongos y no va a mejorar, al contrario, va a empeorar, ¿sí? Pueden existir otros fármacos que hagan que aparezca o que empeoren estas lesiones. Como les dije, los rayos ultravioletas, drogas como antifúngicos, diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, entonces pueden ser diversas las drogas que van a empeorar. Pero este es un lupus eritematoso subagudo. Aquí tenemos un lupus cutáneo crónico. Fíjense, este puede tener diferentes manifestaciones. Puede aparecer como un lupus discoide, una paniculitis lúpica, un lupus profundo o un lupus tipo Sabañón. Pero fíjense las lesiones que aparecen en estas personas. Son costrosas, secretan plasma. Fíjense el eritema y que además el tejido produce como unas costras que se van a desprender precozmente, producto de la inflamación, que no permiten tampoco la cicatrización. Estos discoides tienen una forma localizada cuando solamente aparecen en cara y en orejas, y la diseminada es cuando se compromete por debajo del cuello, como habíamos visto en la señora. ac- Aquí, ¿ven? Unas lesiones que aparecen por debajo del cuello. Esa sería la diseminada. Luego tenemos la paniculitis lúpica. La paniculitis lúpica, fíjense, es un eritema que se va a presentar en los dedos, pero lo más llamativo es que cuando ustedes toquen, estas lesiones son induradas, como engrosadas. Es como si estuvieran tocando callos, pero son profundos, ¿sí? Son resultado de una lipoatrofia profunda. Pueden aparecer después de las exposiciones al sol.
o del uso de ciertos fármacos. Al principio duelen, pero después ya no. El lupus tipo Sabañón presenta placas purpúricas, como las que estábamos viendo aquí. Vamos a retroceder. Estas, fíjense. Entonces, estas de tipo Sabañón son dolorosas y aparecen en áreas del cuerpo que se exponen al frío, así que también pueden tener un cambio a nivel de las temperaturas. El lupus eritematoso tumido, entonces, es una variedad del lupus cutáneo crónico y este se caracteriza porque presenta unas placas muy parecidas a la urticaria, pero no va a haber aquí elevación de las IgE. Entonces, ese sería un dato distintivo, ¿sí? Van a tener lesiones induradas con una superficie rojiza o violácea. A diferencia de la discoide, este lupus túmidos a veces mm, afecta de forma general al cuerpo, sino que se localiza solamente en ciertas regiones. Las manifestaciones articulares suelen ser una de las primeras que el paciente percibe por el dolor del cuerpo. Se puede presentar en diferentes tipos de artritis. Em, Va a haber un dolor al movimiento, va a haber inflamación. El paciente va a manifestar que aparece la alteración en diferentes articulaciones. Es una artropatía deformante no erosiva o puede ser una artropatía de Charcot, puede ser una artritis deformante simétrica erosiva, puede ser similar a la artritis reumatoide en algunos pacientes o simplemente ser una artritis no deformante. Entonces, fíjense, el paciente le puede dar cualquiera de esas variedades. Las mialgias, que sería el dolor corporal, el dolor muscular, que también va a estar presente, es propia de la enfermedad, puede ir secundaria a la artritis, puede aparecer después del uso de ciertos fármacos, los corticoides, por ejemplo, son unos de ellos. Se ha visto que los pacientes que desarrollan miositis tienden a tener más alopecia, que sería la pérdida de pelo. Pueden desarrollar lesiones mucosas, artritis erosivas o un síndrome seco, que es donde pierden la lubricación de los ojos o de ciertas estructuras del cuerpo. Las manifestaciones hematológicas, como les dije, todas ellas descienden, así que es un dato bastante relevante. Va a haber una citopenia general y está descrita en un 50-78% de los pacientes que desarrollan lupus. Es un nivel bastante elevado, así que tampoco descarten que existe un porcentaje de pacientes que no lo van a manifestar, ¿sí? Puede haber una anemia secundaria, enfermedades crónicas, como la ferropenia y la anemia hemolítica autoinmune también. Las manifestaciones neuropsiquiátricas se dan porque hay una afectación del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Pueden ser neurológicas o psicológicas. Las neurológicas, como vimos, se van a manifestar a través de alteraciones con convulsiones y las psicológicas por los trastornos psicóticos que desarrollan estas personas. Pueden presentar disfunción cognitiva, se olvidan las cosas, tardan en pensar cosas que para ellos antes era muy sencillo, trastornos de humor, pueden tener cambios así bastante bruscos, los cuadros psicóticos, como les comenté hace rato, y esto se da porque hay una alteración a nivel de los vasos sanguíneos en los que pueden presentar accidentes cerebrovasculares, los cuales van a manifestar estos cambios. A nivel renal, como les dije, también esta es una de las principales causas de muerte de los pacientes, porque como la patología renal es silenciosa, el paciente a veces se da cuenta cuando éste está seriamente dañado. Las personas, una vez que se les dañan los riñones, lamentablemente son dependientes de diálisis
y eso hace que entren en lista para trasplantes. Hemos estado hablando sobre trasplantes, entonces ahí estaría la dificultad de por qué los pacientes van a tener el problema de conseguir un órgano, ¿cierto? Compatibilidades, donadores y todo esto. Entonces, aquí lo que más llama la atención es la proteinuria, que sí puede ser detectada mediante laboratorios. Incluso la proteinuria puede crear un aspecto espumoso en la orina cuando realizan sus micciones, pero no es un dato así tan llamativo, tan relevante. Sí, en los exámenes de orina vamos a ver que se va a manifestar. También van a llamar la atención los cilindros urinarios, la hematuria, la piuria. Va a aumentar el nivel de la creatinina, la hipertensión y a medida que se vaya desarrollando la patología vamos a ver que em, lo que más va a llamar la atención es la intoxicación metabólica que va a ir desarrollando el paciente, pero eso ya se marca cuando el paciente definitivamente ha tenido un daño renal bastante serio. La manifestación gastrointestinal no es muy común, pero se ha visto que hay áreas del tracto gastrointestinal que se pueden comprometer, como el esófago, pueden desarrollar una vasculitis mesentérica, una enfermedad inflamatoria intestinal, una pancreatitis, una enfermedad hepática o incluso pueden llegar a desarrollar peritonitis. La pulmonar es también una de las complicaciones bastante importantes porque junto con el corazón recuerden que pueden desarrollar derrames, entonces ahí estaría lo peligroso de ambas patologías. A nivel pulmonar, los pacientes eh, van a empezar a producir estos procesos inflamatorios con roce de la pleura y el pulmón que pueden terminar en derrames. A nivel cardíaco, de la misma forma, van a afectarse el pericardio, miocardio, endocardio, incluso las arterias coronarias de conducción. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a lupus. Vamos a ingresar a la siguiente enfermedad autoinmune, que sería el síndrome de Sjögren. Tenemos 7 minutos antes de que se corte la clase, así que hasta donde lleguemos, vamos a continuar la siguiente clase, la teoría. Pero lupus ya estaría avanzado, ¿sí? Ah, me olvidaba decirles. Em, no, con ustedes tenemos que programar todavía la clase de reposición del anterior viernes. Vamos a coordinar eso en clase, así que luego vemos ese aspecto. Ahora, continuamos. Síndrome de Sjögren. Esta enfermedad autoinmune es bastante especial porque afecta a todas las glándulas exócrinas del cuerpo. Cuando hablamos de glándulas exócrinas, estamos hablando en general de todas aquellas que secretan sus fluidos a algún conducto o alguna superficie del cuerpo. Entonces, imagínense, estamos hablando de glándulas salivales, sudoríparas, mucosas, eh, del oído, intestinales, vaginales, a nivel de piel. Entonces, eh, ciertas glándulas exócrinas, por ejemplo, como el páncreas, ¿sí? Entonces, todas las glándulas del cuerpo que conocen se van a afectar. Eso va a llevar a que se den ciertos trastornos, pero van a haber algunas que por su función externa van a ser más perceptibles en cuanto a los cambios. Es un trastorno autoinmunitario crónico. O sea, va a tener un tiempo de evolución lenta y a medida que evolucionen va a traer diferentes tipos de complicaciones. Entonces, por el tipo de afectación que tiene diferentes estructuras, hay algunas que son perceptibles, como por ejemplo la sequedad de los ojos y de la boca.
Que ustedes tengan una sequedad en los ojos va a ser motivo, ¿verdad? Para que todo el tiempo tengan los ojos irritados y frotándose como si tuvieran la sensación de tener arena o basura en el ojo. Y una sequedad en la boca. ¿Quién no se le ha secado alguna vez la boca? Entonces es una molestia porque no te deja comer. El momento de querer tragar saliva, sientes que se te pega la boca al paladar. Entonces es una sensación bastante incómoda. Al síndrome seco de la boca se la va a llamar serostomía y al síndrome seco ocular se lo va a llamar seroftalmia. Así que es un síndrome que va a tener una asociación de signos y síntomas que el médico debe aprender a diferenciar y diagnosticar porque va a variar mucho y se puede confundir con muchas otras cosas, ¿sí? Puede tener muchas complicaciones, por ejemplo, algunos signos cardinales del síndrome de Sjögren sería la xerostomía o boca seca, donde el paciente va a percibir esa sequedad y la sequedad va, va, a va a afectar la funcionabilidad de lo que sería la boca, como comer, van a tener problemas dentales, va a haber problemas de lesiones en la boca, ¿sí? A nivel del ojo, el proceso seco va a llevar que las fricciones, los daños produzcan microulceraciones a nivel de la córnea, desgarros de esta córnea que incluso pueden llevar a la ceguera por la sequedad. El síndrome de Sjögren entonces también es considerada como una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmunitaria crónica. No hay un factor que nos defina por qué se desarrolla, así que la causa es desconocida. Se caracteriza por la sequedad y la alteración de los diferentes glándulas. Así que estas son las primeras en aparecer, la bucal y la de ojos, las más perceptibles, pero también va a haber una sequedad em, que se puede producir a nivel de la piel, una sequedad que puede afectar si bien no en todas, pero en varias mujeres, a nivel de la vagina, lo que va a producir infecciones, porque hay una alteración de la flora vaginal. También van a tener problemas a la hora de mantener relaciones sexuales, entonces son diferentes los cambios. Va a haber problemas respiratorios, digestivos, y ahí estaría la complicación de la patología. El tratamiento, como en todas las enfermedades autoinmunitarias, es sintomático. Lo que hacemos es controlar la evolución y las complicaciones, pero no tienen cura. El síndrome de Sjögren se da en mujeres maduras. Hay datos en los que puede aparecer a partir de los 40 años, pero afecta de forma prevalente entre los 50 y 60 años. Esta es una manifestación importante del síndrome de Sjögren, que sería la hipertrofia de las glándulas salivales. Y esto se da en un principio por el proceso inflamatorio e infiltrativo que se va a dar a nivel del tejido, que va a afectar los conductos de las glándulas salivales, produciendo una obstrucción. Entonces, la obstrucción y acumulación de los fluidos va a hacer que ésta se hipertrofie. Posteriormente va a haber una fase de atrofia, porque el tejido queda disfuncional y al quedar disfuncional y no funcionar, se va a encoger, ¿sí? Pero en un principio hay que hacer un diagnóstico diferencial porque esta hipertrofia puede afectar de forma bilateral, de forma asimétrica o solo un lado. Em, Esto, como les dije, es por ese proceso inflamatorio de la glándula, ¿sí? Cuando ustedes ven una glándula salival agrandada, ¿en qué van a pensar? En diferentes tipos de patologías, ¿cierto? Entonces, habría que hacer un diagnóstico diferencial de parotiditis, incluso de un cáncer de glándulas salivales. Ahí estaría lo complicado. En cualquier momento se va a cortar la clase, así que no se preocupen, vamos a continuar nuestra teórica, la siguiente, ¿sí? La enfermedad se clasifica en primaria
cuando no se asocia a ninguna otra enfermedad autoinmune, pero si aparece acompañada de otras enfermedades autoinmunes, se va a denominar secundaria, porque un Sjögren puede ir acompañado de artritis, lupus, esclerodermias, de cualquier otro tipo de enfermedad autoinmunitaria. Entonces, cuando van acompañadas se llama